Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quería agradecer la invitación a este encuentro al Centro Asociado de Calatayud por la iniciativa, que me parece además que la ha sabido enfocar de una manera muy ajustada. Tal como decía la concejala anteriormente, es de justicia recordar y además no es que sea de justicia, es que es necesario, porque para saber cuál es la situación social actual de las mujeres hay que conocer su historia, y más cuando esa historia ha sido ocultada durante años y años y parece que todavía permanece esa intención de ocultamiento, ¿no? Entonces, en esta presentación yo fundamentalmente voy a hablar de mujeres y de memoria. La historia que conocemos hasta ahora ha sido una historia que se ha construido desde el poder, como bien sabemos, pero desde un poder masculino, desde el dominio masculino, construida a partir de una memoria muy selectiva. Se da, así para contextualizar, una asociación clara entre mujeres y memoria, relacionada siempre con minusvaloración, con anulación, con vejación, con acoso, con humillación, etcétera, donde el papel social de las mujeres ha permanecido oculto bajo una ideología patriarcal dominante, invisibilizando y negando algunos de los derechos que previamente, como vamos a ver, habían podido conseguirse. Históricamente se han utilizado muchas estrategias silenciadoras por parte de este sistema dominante, bastante androcéntrico, con unos instrumentos de dominación y de control que han conseguido perpetuar ese mantenimiento del poder masculino y, por tanto, sometimiento femenino. También la violencia de género institucional, hay que destacarla. La concejala nos ha hablado un poquito de ella hace un momento. Esta violencia de género institucional ha sido también una manifestación más de las desigualdades entre hombres y mujeres, dirigida, por supuesto, a las mujeres por el hecho de ser mujeres, consideradas de forma explícita durante mucho tiempo y de forma implícita también por ahora, carentes de unos derechos mínimos de libertad, de respeto y de capacidad de decisión. Se conocen varios mecanismos de sometimiento por excelencia en un sistema patriarcal muy propio de estas fechas de referencia de las que vamos a tratar ahora, que son la Guerra Civil Española y la posguerra. También ahora, pero ahora vamos a centrarnos en esta parte que ya la conferencia que continúa nos hablará de estos mecanismos, pero en la actualidad. Aquí queremos hacer una doble reivindicación a esta memoria histórica y una reivindicación específica de las mujeres en la historia. Queremos analizar esa otra historia a la luz precisamente de esas mujeres que han sido olvidadas por una sociedad patriarcal, aunque no es una memoria olvidada por ellas, como vamos a ir comprobando. Para empezar, vamos a empezar por el final casi, ¿no? Para contextualizar, que es en el año 2007, como ustedes saben, tenemos la Ley de Memoria Histórica, que supuso un reconocimiento y ampliación de los derechos y un establecimiento de medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura. Nada menos que 68 años después de finalizar la Guerra Civil es cuando se aprueba esta ley. Demasiado tarde para los represaliados directos de aquella época, incluso también tarde para los represaliados indirectos que también fueron víctimas. Y es a los que más nos vamos a referir porque en este caso el objetivo es nuestras mujeres, ¿no? ¿Cuáles son las causas de este retraso? Pues en cualquiera de las épocas la causa ha sido fundamentalmente el temor. En primer lugar, en la fase dictatorial, que se caracterizaba, como saben, por la represión, las represalias, castigos a personas ajenas al bando vencedor, mucho miedo entre los supervivientes, dadas las condenas, las sanciones y las expresiones de violencia personal que se producían por motivos políticos e ideológicos, muchas veces incluso sin motivos, pero fundamentalmente era por estos, y también el retraso
Se da en la etapa política que le sucede, la de la democracia, porque el miedo se mantiene por parte de estos represaliados ya indirectos que, como decía, también son víctimas. Hasta ahora, tanto las políticas de izquierda como de centro como de derecha han conservado esa memoria sin reparar en las injusticias ni pedir responsabilidades políticas, jurídicas y económicas a los beneficiarios. Ese es el motivo del retraso hasta 2007 de esta ley que por fin hemos podido conocer. Ante este contexto, nuestro trabajo surge de la necesidad que había de abordar y sobre todo de visibilizar la situación de las mujeres, su vida cotidiana y las consecuencias de esta vida. Mujeres de las que no se sabe casi nada, se sabe más bien poco. Para ello nos embarcamos en una investigación que dirigió mi compañera Josune Aguinaga, una investigación bastante interesante, aunque llena de tristeza realmente por aquello que nos encontramos, y que ahora iré detallando un poquito cuáles fueron las especificidades de la misma. Por tanto, bueno, casi invito a mi compañera a interrumpirme para complementar o corregir alguna de las cosas que diga, porque ella es tanto más conocedora que yo de la misma. Antes de entrar en materia, de todos modos, quería hacer también un repaso, una contextualización sobre la teoría de las relaciones sociales de género, simplemente para contextualizar. Como sabemos, la diferencia entre hombres y mujeres no tiene por qué suponer desigualdad. Evidentemente somos diferentes, sin embargo, de manera natural no somos desiguales. Somos desiguales de manera social, ¿no? Esa diferencia biológica sexual no deja de ser un reflejo histórico de las injusticias o las injustificadas desigualdades sociales, económicas, políticas, legales o culturales entre mujeres y hombres, porque la construcción del género es social, es una construcción social, no es natural, ¿no? Ya no cabe este argumento esencialista que justificaba históricamente las diferencias. Ya se sabe que no somos desiguales. Esta conversión de la diferencia en desigualdad es el origen de la ausencia de mujeres en ámbitos públicos y la sumisión en los ámbitos privados dedicados a la reproducción, al cuidado, a la ayuda, de manera exclusiva, como si fuera algo propio e inevitablemente solo de mujeres. La invisibilidad de la mujer en la historia en general, ya no solo en esta parte de la historia en la que nos vamos a referir, se debe a ese olvido que no deja de ser intencionado y que puede indignar bastante, dado los resultados. Por tanto, ante este panorama es necesario, sin duda, hacer un análisis muy crítico de esa historia dominante, ¿no? Por la necesidad que hay de reinterpretar los planteamientos organizadores androcéntricos que nos han dominado para rescatar esa historia y dar a conocer el papel de las mujeres en esos procesos de cambio de la sociedad española. Hemos vivido realmente épocas de rechazo de la extensión a las mujeres de los derechos en defensa de la individualidad y la libertad tan defendido desde la época de los Ilustrados. Ya hablamos de años y siglos atrás, ¿no? Estos rechazos han perpetuado pese a una legislación igualitaria con la que contamos ahora, que por supuesto reivindica y juega a favor de esa igualdad formal. Sin embargo, la igualdad real todavía no se da porque siguen actuando unos factores sociales, ideológicos, dominantes, que todavía están presentes, dada la tradición con la que cuentan y la costumbre, estamos muy habituados a ellos, y por tanto los estereotipos y prejuicios sexistas se mantienen, ¿no? Las consecuencias de esta conversión de diferencia en desigualdad durante siglos ha hecho que se considere a las mujeres como seres inferiores, destinadas simplemente al servicio y a la sumisión del varón. Las mujeres antes
tenían que buscar la referencia de lo que eran en sus padres o maridos, nunca en ellas mismas. Eran expulsadas de cualquier medio público, laboral, todo aquello que se saliera de las funciones propias de su sexo, ¿no? La situación, sin embargo, tenemos que decir que no siempre ha sido tan negativa y ha habido épocas de idas y épocas de venidas en esta materia. Es de justicia recordar la situación social de la mujer previa a la Guerra Civil, con la Segunda República. Con la Constitución de la Segunda República en España, en 1931, se logra el primer reconocimiento de la igualdad jurídica entre mujeres y hombres. Esto supuso un cambio radical en materia de igualdad. Las mujeres tuvieron derechos políticos, derecho al voto, tuvieron derecho al divorcio y derecho a ejercer una profesión según méritos y capacidad. Recordemos también que desde 1910 tenían el acceso permitido a la universidad en España. Ya no tenían que disfrazarse de hombres, como habían hecho otras, para poder acceder a las aulas. Entonces, esta época supuso un impulso para poner en marcha esas capacidades que podían haber ido adquiriendo en la época anterior. La Segunda República es una época con condiciones económicas, sociales y políticas bastante favorables para erradicar esa subordinación social de las mujeres. Era una época con una sociedad igualitaria, dados los derechos, como mencionaba, al trabajo, a la educación y las reformas legislativas que tuvieron lugar. Supuso un proyecto emancipatorio para las mujeres bastante favorable, sin embargo, solo tuvo una vigencia de 5 años y duró hasta la Guerra Civil y, por supuesto, con el régimen franquista que le sucedió, no pudo retomarse. Y ahora ya vamos entrando más en la época de historia que nos interesaba destacar. La Guerra Civil Española, como ustedes saben, hace referencia a una España olvidada, una historia que nadie quiere recordar, un pasado turbulento, una guerra que se cobró muchas vidas. En esta época de guerra civil y en la etapa franquista posterior, se da un paréntesis en esa condición social femenina, un paréntesis o una vuelta atrás, una supresión de todos los derechos que las mujeres habían adquirido previamente en la Segunda República. Todo ello pese a las importantes aportaciones de las mujeres en las tareas de logística, de alimento y de alojamiento que estaban teniendo por aquellas épocas. No es que sirvieran para estar en el hogar, habían demostrado ser mucho más válidas, ¿no? Las mujeres fueron un elemento clave para sustituir al hombre, el hombre llamado a las filas, en aquellas tareas agrícolas e industriales como producción de armas o munición. Las mujeres, además, tenían que alimentar a los guerreros, a los niños, a los ancianos, pero siempre estaban, sin embargo, a la retaguardia. Eran cabeza de familia, pero no estaban visiblemente en el ámbito público, ¿no? Algunas mujeres, influenciadas por el discurso igualitario anterior de la Segunda República, se habían incluso alistado a batallones y a cuerpos de milicias. Sin embargo, por un decreto de 1936, de finales, en octubre, tuvieron que abandonar porque este decreto lo que hizo fue disponer la retirada de las mujeres de los frentes y su reclusión en tareas exclusivamente auxiliares de intendencia y de supervivencia. Por tanto, volvían a estar a la retaguardia. Esta etapa es, por tanto, una etapa política patriarcal, con un control ideológico patriarcal, y el franquismo supone, en toda su época, en toda su etapa, un vínculo directo entre la mujer y el ámbito doméstico. Ese vínculo del que todavía tenemos y sufrimos graves consecuencias. Esta etapa estaba amparada por una ideología ultraconservadora y una ideología muy androcéntrica. Era una etapa donde
Se da una diferenciación clara entre los roles femeninos y los masculinos a través de distintas instituciones como las educativas, religiosas, instituciones estatales y también las familiares y sociales. Es una etapa de regeneración de valores tradicionales frente a valores más igualitarios, más democráticos o liberales de la Segunda República. La consecuencia más directa es, como iremos viendo, la resignación colectiva ante esa coacción y persecución institucional. Un ejemplo de esta legislación explícita contra la igualdad es el del Fuero del Trabajo de 1938, que era una legislación que lo que hacía era obstaculizar el trabajo productivo de las mujeres casadas, que solo podían estar relegadas al hogar y a la maternidad, salvo mujeres solteras o mujeres de clase baja y marginales que no les quedaba otra que trabajar para ganar el sustento. En esta época predominan creencias culturales y creencias sociales que limitan a las mujeres al rol tradicional de reproductoras, cuidadoras, y se les negaba de manera radical su participación en la vida pública. En nuestra investigación nos hemos centrado fundamentalmente en la vida cotidiana de mujeres cuyo contexto temporal fue el de la guerra y el de la posguerra, al que nos referimos, y en un contexto territorial que era el de Extremadura, una región bastante perjudicada en aquellos tiempos por las consecuencias de los hechos que se daban. Lo que hemos hecho en la posguerra extremeña ha sido realizar un análisis del contexto y de la coyuntura histórica, el desenvolvimiento de las mujeres en su vida cotidiana, de represión social y política, y cómo hemos conseguido obtener esa parte de la historia que nos interesaba conocer. Pues a través de historias orales, por supuesto. No había otra manera de acceder, y ya no de represaliados directos, sino en su mayoría indirectos, mujeres bastante mayores, además, que con su testimonio han conseguido que vayamos conociendo qué fue lo que ocurrió entonces y, sobre todo, cómo vivieron ellas, cuál fue su vida cotidiana, ¿no? En una época donde se daba constantemente la represión del bando vencedor hacia cualquier indicio de la ideología anterior en estos pueblos, y generaba una situación de tragedia continuada que en muchos casos todavía persiste. Las mujeres fueron en esa época un eslabón de la cadena que padeció la dureza de esas actuaciones franquistas y de esa historia tan desconocida, ¿no? Muchos hogares extremeños, en concreto muchos otros nacionales, pero en nuestra investigación nos centramos en los extremeños, quedaron bajo la única tutela de mujeres cuyos maridos o cuyos padres habían sido represaliados, asesinados o perseguidos, y tuvieron que vivir y hacer muchos esfuerzos, pasar penurias para sacar adelante a su familia, porque sufrieron el abandono y también el desarraigo, dada la estigmatización de la que eran objeto por parte de los vecinos. Todos conocemos vivencias de exiliados, ¿no? Pues muchas de estas mujeres tuvieron que recurrir al exilio para poder continuar, ¿no? En general, las mujeres tuvieron que actuar con ingenio porque tenían que buscar la manera de sobrevivir en unas condiciones bastante difíciles, ¿no? Esta vida cotidiana y sus proyectos familiares han sido, sin embargo, objeto de oscuridad y también de malos augurios. Alicia Altez nos dice que estas mujeres tuvieron que tejer la vida de los demás a base de destejer la suya propia. Este era el destino común de las mujeres, tener que sobrevivir, dar de comer a sus hijos y a su familia a base de lo que fuera, incluso a base de prostitución, a base de robar, a base de lo que hubiera. En esos momentos no había pudor, es que había que comer y había que dar de comer. Bueno, en esta época
aquí estamos ya. En la posguerra se da una reorganización del poder hacia un sistema compuesto por instituciones que se benefician directamente de esa peculiar organización del Estado con corrupción permanente y represión de los oponentes. Fue una época donde hubo castigos y hubo persecución del derrotado, puesto que era inferior, ¿no? ¿Cuáles fueron las consecuencias de estos hechos? Pues las consecuencias de la represión para las mujeres fue la despolitización y el aislamiento, para muchas la detención, la tortura o, como comentaba anteriormente, el exilio. Sobre todo, algo que hay que destacar dentro de la teoría social de las relaciones de género, algo muy perjudicial fue la represión en sus derechos previamente logrados en esa etapa de la Segunda República, que en esta época fueron coartados de raíz. Muchas mujeres fueron tratadas con mucha crueldad moral, ya no solo física, que también, y sufrieron, como decía, violaciones y castigos bastante severos. En unas condiciones de extrema dureza, por ejemplo, en las prisiones en cuanto a condiciones sanitarias, de alimentación o de higiene. Háganse una idea que si las prisiones ahora, en el siglo XXI, son unas instituciones diseñadas para hombres, imagínense cómo eran en aquella época todavía, ¿no? Hubo también desapariciones y fallecimientos por muerte violenta, dándose todo el rato una regeneración alrededor, en su contexto, de valores tradicionales por parte fundamentalmente de las instituciones que conocemos bien, el ejército, la iglesia y la administración. Dentro de la estructura social que estamos describiendo, cabe destacar el papel que tuvo la sección femenina, creada en 1934, y que estaba directamente encargada de la educación social, de la educación política y doméstica de las mujeres durante todo el régimen. La sección femenina promulgaba la organización de mujeres con tres funciones fundamentalmente. La función de la educación, específicamente femenina, se les educaba para ser amas de casa, sola y exclusivamente. La organización, la proclamación o el adoctrinamiento político y religioso, tenían que ser mujeres útiles al sistema mediante la familia, y la difusión del modelo de mujer pasiva políticamente, alejada de la vida pública y dedicada al cuidado de los suyos, como si fuera, decía, algo natural y no social como realmente era. El prototipo de mujer ideal era pues ese de mujer convenientemente vestida, con mangas largas, sin escote, con faldas holgadas, etcétera, acompañada siempre en el exterior, más cuando era de noche, y con una mentalidad de identidad femenina sacrificada. Esa era la mujer ideal. Se da un combinado de factores, como estamos comentando, factores legislativos, la pérdida de derechos, la vuelta a la sociedad patriarcal y la sumisión al varón, factores como una sociedad en crisis de subsistencia, son los años que conocemos como los años del hambre, donde era muy común situaciones de extraperlo, mujeres en servicios domésticos para poder sobrevivir, mendicidad, prostitución, emigración política, miseria, hambre, censura, pequeña delincuencia de supervivencia y, por supuesto, baja calidad de vida. Otro de los factores está relacionado con el ámbito laboral. El trabajo femenino solo era un elemento auxiliar, de hecho estaba mal visto, y, por supuesto, siempre peor pagado que el masculino. Otro factor era la educación, omnipresente figura de la influencia de la Iglesia y de los principios de la Falange, y la supresión de la coeducación, que ya se había logrado con anterioridad, porque la coeducación, educar juntos a hombres y mujeres, era un crimen contra las mujeres decentes, se decía, ¿no? El sistema educativo, por tanto, promulgaba una anulación social, jurídica y cultural de las mujeres, falsificando todo el rato la historia. La historia que había era esa que se enseñaba allí.
Surge por esa época, en el 42, el Patronato de Protección a la Mujer, que era una institución específica que lo que hacía era velar por el prototipo de mujer ideal que habíamos descrito en la imagen anterior. En concreto, quería destacar esto que encontramos en una revista de la sección femenina del 12 de agosto de 1945, del padre García Figar, que dice lo siguiente: la mujer sensual tiene los ojos hundidos, las mejillas descoloridas, transparentes las orejas, apuntada la barbilla, seca la boca, sudorosas las manos, quebrado el talle, inseguro el paso y triste todo su ser. Espiritualmente, el entendimiento se oscurece, se hace tardo a la reflexión, la voluntad pierde el dominio de sus actos y es como una barquilla a merced de las olas. La memoria se entumece. Solo la imaginación permanece activa para su daño, con la representación de imágenes lascivas que la llenan totalmente. De la mujer sensual no se ha de esperar trabajo serio, idea grave, labor fecunda, sentimiento limpio, ternura acogedora. Es una buena muestra de lo que se promulgaba en aquella época. La mujer siempre, pese a estar ocultada, era un punto de lanza de los discursos oficiales, de los discursos públicos. En este sentido, las mujeres siempre estaban presentes de alguna manera en estos términos que acabamos de leer, pero eran invisibles, sin embargo, en su poco conocido mundo privado, dentro del interior de su mundo. Por supuesto, todo esto se contextualiza en un régimen reaccionario con la democracia de la Segunda República y su tradición liberal, que contribuyó a esa conversión de diferencia o diversidad de la que hablábamos antes en desigualdad, fomentando una nueva cultura de falsificación de la historia, mediatizada por esa tradición tan conservadora en cuanto a cultura oficial católica, con pretensiones totalitarias propias del falangismo, ¿no? Que era la falange, como ustedes saben, era la guardiana de esas ideologías franquistas mediante procedimientos autoritarios y violentos, que llevó a cabo de una manera muy directa la anulación social, jurídica y cultural de las mujeres, y fue un caldo de cultivo antifeminista fundamental en cuanto al olvido de esos derechos históricos previamente alcanzados, promoviendo siempre la enseñanza basada en la sumisión y en la inferioridad de las mujeres, y socializando a la población en valores éticos y valores morales del régimen dominante. La mujer era un ser sensible, alejado siempre del conocimiento, por supuesto, de las ciencias, porque era incapaz de racionalizar ideas, porque tenía además que estar en el hogar como esposa y como madre nada más, ¿no? Con una baja formación cultural y por tanto con muy fácil manipulación. En la escuela dominaba un discurso biologista basado en esas diferencias del argumento esencialista al que hacía referencia antes, esas diferencias congénitas entre las capacidades de hombres y mujeres que juntaban a la mujer con la sensibilidad, mientras que al hombre se le adjudicaba directamente la razón, ¿no? De hecho, una buena prueba eran las asignaturas específicas que tenían que cursar por aquellos entonces, que eran asignaturas de hogar, asignaturas de cocina, asignaturas de costura, etcétera. En términos generales, se daba una reproducción institucional de esos estereotipos de género de mujer dependiente del varón, siempre, abogando por una educación familiar y una educación escolar amparada en la fe cristiana. Otro discurso que consiguió Yosune en algún baúl curioso, que me apetecía leeros aquí. Lo hace precisamente en Don Benito, que es un pueblo de Extremadura, y venía muy bien a nuestra investigación centrada en mujeres extremeñas, en un mitin, y dice lo siguiente: habéis querido, mujeres extremeñas, venir a acompañarnos en nuestra despedida,
¿Y acaso no sabéis toda la profunda afinidad que hay entre la mujer y la Falange? Ningún otro partido podréis entender mejor, precisamente porque en la Falange no acostumbramos usar ni la galantería ni el feminismo. La galantería no es otra cosa que una estafa para la mujer. Se la sobornaba con unos cuantos piropos para arrinconarla en una privación de todas las consideraciones. Se la distraía con un jarabe de palabras, se la cultivaba una supuesta estúpida para relegarla a un papel frívolo y decorativo. Nosotros sabemos hasta dónde cala la misión entrañable de la mujer y nos guardaremos muy bien de tratarla nunca como tonta destinataria de piropos. Tampoco somos feministas. No entendemos que la manera de respetar a la mujer consista en sustraerla a su magnífico destino y entregarla a funciones varoniles. A mí siempre me ha dado tristeza ver a la mujer en ejercicios de hombres, toda afanada y desquiciada en una rivalidad donde lleva, entre la morbosa complacencia de los competidores masculinos, todas las de perder. El verdadero feminismo no debería consistir en querer para las mujeres las funciones que hoy se estiman superiores, sino en rodear cada vez de mayor dignidad humana y social a las funciones femeninas. El hombre, siento muchachas contribuir con esta confesión a rebajar un poco el pedestal donde acaso lo tengáis puesto, es torrencialmente egoísta. En cambio, la mujer casi siempre acepta una vida de sumisión, de servicio, de ofrenda abnegada a una tarea. La Falange también es así. Los que militamos en ella tenemos que renunciar a las comodidades, al descanso, incluso a amistades antiguas y a afectos muy hondos. Ved, mujeres, cómo hemos hecho virtud capital de una virtud, la abnegación, que es sobre todo vuestras. Esas fueron sus palabras. En nuestra investigación, como decía, centrada en mujeres, en historia y en memoria, a la que nos hemos referido, nos propusimos un objetivo que fue acercarnos a la vida cotidiana de estas mujeres extremeñas, represaliadas o, como decía, esposas, hijas o hermanas de represaliados, que en la posguerra atravesaron una situación clara de injusticia histórica. La metodología se ha basado, como decía, en historias de vida de mujeres en esta situación para recoger esa información del contexto social en el que vivieron las entrevistadas. No solo nos interesaba su modo de vida, sino también cuál era el contexto donde se daba esa vida. Con la historia oral, dado que son entrevistas históricas cualitativas, conseguimos extraer una perspectiva diacrónica con un enfoque basado en la temporalidad para que nuestras mujeres, objeto de análisis, apelaran a su memoria en la construcción de un discurso oral referido a estos acontecimientos que analizábamos. La historia oral permite reconstruir ese contexto histórico, social y cultural de las mujeres de referencia y con el análisis de los resultados lo que obtuvimos fue información verbal, testimonios biográficos de estas mujeres, con el fin de construir este contexto al que hacía referencia. Las entrevistas se centraron, por supuesto, en hechos y experiencias que habían vivido en el pasado, con un punto de referencia clave que era la Guerra Civil Española. Queriendo recuperar esa memoria, esas voces silenciadas por la historia oficial extremeña en particular y la historia que conocemos en general, y tuvimos que recurrir, por supuesto, al recuerdo para conseguirlo. Hicimos entrevistas a mujeres que nacieron pues entre el 1920, era la más mayor, y 1936, la más joven, y todas eran en general hijas de fusilados, fusiladas, hijas incluso de alguna miliciana, también entrevistamos, y situaciones bastante diversas. Por supuesto, el objeto, el guión de estas historias de vida era, lo que buscábamos era dar esa voz a las sin voz para recuperar sus historias. Profundizábamos en primer lugar en la relación que tenían con la persona represaliada, explorando el tipo de represalia que habían sufrido, indagando en los efectos de cada situación,
tanto en el entorno familiar como en su vida cotidiana, en el trabajo, en los ingresos y en su situación personal. Preguntamos también por la movilidad geográfica que se diera en aquellos entonces, la convivencia con los represaliados de estas mujeres víctimas de la guerra, la presión ideológica que sufrieron y que todavía, como vamos a ver un poquito más adelante, muchas siguen incluso sufriendo, porque fundamentalmente queríamos llegar a reflexiones, a percepciones y a esas opiniones en torno también, al final del todo, sobre la ley de memoria histórica, qué les había supuesto respecto a ese pasado que habían vivido, ¿no? El guión, por supuesto, era orientativo, era abierto al desarrollo de la entrevista, se les dejaba hablar, simplemente participábamos cuando había que reconducir la entrevista o cuando había que hacer inciso en algo específico que habían pasado por alto o algo así. La situación de la entrevista, sin embargo, tenemos que decir que era peculiar porque encontramos un discurso recurrente todo el rato a la rabia, al dolor y al resentimiento. Era inevitable. Fue, por tanto, un acercamiento cualitativo a nuestro objeto de estudio, al testimonio subjetivo de estas protagonistas, en una muestra bastante representativa que cubrimos a través de la saturación informativa, cuando ya consideramos en nuestro estudio que teníamos toda la información que se podía obtener hasta ese momento, y obtuvimos relatos de vida diferentes que permiten conocer esa historia que buscábamos de estas mujeres que fueron sometidas a un condicionamiento específico y común en todos los perfiles estudiados. Cada una tenía algo distinto que contarnos, pero siempre en un contexto bastante compartido, ¿no? A través de estas entrevistas conseguimos ese objetivo de rescatar esas voces tan silenciadas que nos han permitido reinterpretar un poco esa historia sesgada que era la que hasta ahora conocíamos, ¿no? La historia dominante. Obtuvimos testimonios orales de estas víctimas, directas o indirectas de la guerra, siempre bajo el anonimato. Insistimos mucho en que las entrevistas eran anónimas, una expresión fomentaba de alguna manera la expresión libre. Sin embargo, nos encontramos que algunas nos decían que les daba igual, que podíamos poner su nombre porque lo que querían era identificarse y decir por fin, alto y claro lo que pasó y lo que les ocurrió a ellas. Pero esto no fue lo que pasó con todas. Otras, sin embargo, seguían con miedo. No querían hablar. Todavía no querían hablar. Estas entrevistas se hicieron en el otoño de 2009 o 2010. 2009. Y todavía no querían hablar, tenían miedo. Se dieron, por supuesto, situaciones muy emotivas en este recurso al recuerdo, eran recuerdos dolorosos y, más que dolor, había también mucho resentimiento en ellas. También participaron en nuestras entrevistas terceras personas, hijas, hijos, maridos, mujeres, con narraciones directamente relacionadas con ese tiempo histórico y social de los acontecimientos, con el fin de motivar a la entrevistada, dando coherencia a su discurso, porque tengan en cuenta que algunas tenían muchos años. Entonces, a veces las hijas les recordaban cosas y el relato era más de los hechos y las experiencias, era bastante más fiel a lo que ocurrió. Ahora voy a mencionar ya algunos de los resultados más destacados que obtuvimos. Fundamentalmente cabe destacar, como decía antes, la desestructuración vital y familiar. Muchas familias quedaron destruidas, muchas tuvieron que huir del país, huir de su población, etcétera. Por ejemplo, una de ellas nos dice: mi marido se lo llevaron de 18 años al ejército, estuvo sin oficio ni beneficio ni nada, total que hasta que pudimos. Luego también mi madre viuda, o sea, este relato da muestra de la condición económica en la que vivían, ¿no? Por supuesto, era muy común encontrar el asesinato de uno de los progenitores o el reclutamiento.
y una en concreto nos decía, dice, entonces yo con 6 años, pues resulta que encarcelaron a mi padre unos días antes de cuando lo iban a fusilar. Mi madre ya sabía, yo entonces, claro, ignorante, era una niña, pero no se me olvidará. En este caso recuerdo que fueron expulsadas del pueblo con anterioridad, se fueron mendigando por los campos y cuando pudieron regresar, en la entrada del pueblo estaban esperando al padre. El padre no llegó a su casa porque se lo llevaron directamente donde después le fusilarían 3 días después. Y ella, cuando llegó con su madre y sus hermanos, tampoco tuvieron casa donde llegar porque los saqueos habían sido tremendos y no pudieron llegar, vivieron en campos, vivieron comiendo de lo que encontraban en el campo, incluso robando y en muy malas condiciones. Algo común también era la saca. Muchas personas fueron sacadas de sus casas, llevándolas a cárceles y luego desaparecidas sin dejar rastros. Una nos dice, cuando entraron las fuerzas donde mi madre, vinieron a por ella. Vinieron unos falangistas forasteros, no eran del pueblo, me preguntaron por ella. Dígale usted que salga, que le vamos a hacer unas preguntas. Y hasta la fecha. Ante esto, muchas mujeres viudas o hijas de represaliados sufren violencia, no solo física, sino también violencia sexual por parte de los poderosos, de los señores, donde ellas iban a buscar el sustento y con 6 años hacían de criadas. Una nos decía que incluso no podía ni coger en brazos al bebé de la familia y que además se tuvo que ir de allí porque los abusos sexuales del señor de la casa eran continuados. Sufren también esa violencia indirecta, sobreviviendo, pues como decía, económicamente con muchas penurias y sufriendo también muchas veces las burlas de autoridades que no conceden el certificado de defunción, por ejemplo. Una nos decía que le decían, cuando iba a pedir ese certificado, tu marido se ha ido a Cuba, por ejemplo. Otra nos decía, mi padre no existe por muerto. A todas las viudas la llamaron para que dijeran que su marido había muerto en la cama, de una fiebre. Han intentado siempre de tapar y de tapar, de tapar. Una nos contaba que fueron a por su padre a su casa y cuando posteriormente querían este certificado de defunción para conseguir una pensión de viudedad o lo que sea, le obligaban a la madre a que dijera que el padre había muerto de fiebre o de algo natural. Y la mujer decía que no, que su marido se había levantado de la cama con sus propios pies en muy buenas condiciones y no había vuelto, y ella no podía decir que había muerto de una fiebre, ¿no? A otras mujeres fueron incluso a buscarlas al trabajo, a algún economato, a alguna tienda, y son fusiladas en la misma plaza del pueblo, como es la madre de una de nuestras entrevistadas, y eran así de manera espontánea porque siempre se desconocía a quién podían venir a buscar, y esto lo que hacía era generar un ocultamiento físico y mental. El ocultamiento mental era el silencio continuo que se daba. Otro de las cosas que salen constantemente es pues la pérdida de vivienda, como les comentaba anteriormente, y de alimento. Por tanto, tenían que recurrir a robar, o un recurso muy habitual eran las panaderías. A los hijos se les ponía a trabajar, o las madres se ponían a trabajar en panaderías, porque así conseguían por lo menos algún pan para poder alimentarse. En cuanto a vivienda, una nos dice, la casa donde vivíamos nos echaron, sin más. Otra hace referencia a donde iba a trabajar, decía, porque nos dieran la comida íbamos a trabajar de allá allá. O sea, iban a cualquier sitio a trabajar siempre y cuando fuera a cambio de algo de comida. Ya ni siquiera interesaba que les dieran dinero, lo que querían era comer y dar de comer a los suyos. Otra nos dice, mi madre, la pobre, decía, ¿y mañana qué comemos? ¿Y mañana qué os doy yo? O sea, esta era la situación del día a día, de la vida cotidiana de estas mujeres de aquella época. En consecuencia, bueno, pérdida de bienes y de los medios más elementales de vida, y nuevamente la fragmentación familiar. Nos dice una de las entrevistadas, dice, porque nosotros, siendo unos niños,
Lo único que nos acordamos es de las muchas calamidades, de las muchas hambres, el mucho bombardeo, que íbamos corriendo por esos mundos, que vivíamos en las viñas, debajo de las higueras. Eso no se olvida. Conocí lo más horroroso de la vida. Esto cuando era una niña. Otra nos dice, porque el pueblo nos echaron, decían que aquí no podía vivir nadie. Las casas quedaron vacías, hubo un saqueo. En cuanto a fragmentación familiar, nuevamente aparece discursos como los siguientes. Y cuando vine me encontré que habían matado a mi madre. Esta fue una niña, la de 6 años que aparecía antes, que la tuvieron oculta en un sobretecho o algo así, y cuando le sacaron le dijeron vete para tu casa que allí te están esperando. Y cuando llegó dice que se encontró a todo el mundo de negro y llorando. Esto fue el panorama que se encontró con 6 años, después de que esos señores vinieran a hacer unas preguntas. Más de fragmentación familiar. Dice, mi hermana también era viuda. Uy, si yo le hablo de la familia, hay primos y familias mías de tío, de gente, a mi suegra le mataron a un hermano, una tía, una hermana de mi madre le mataron, ya casados, con un niño. Fue fundamental en esta situación el colchón familiar, que era un recurso. Tíos, abuelos, primos, era la única manera de muchas veces encontrar ese modo de continuar viviendo, ¿no? Por eso muchos hermanos quedaron desperdigados con distintos familiares tras el fusilamiento de madre o de padre. Es continua la presencia del miedo, que lo impregna todo, incluso, como decía antes, hasta el día de hoy. El miedo a volver a vivir situaciones del pasado, por la memoria que tienen de ese sufrimiento, una memoria que no hemos conocido, se ha ocultado. ¿Y por qué ese miedo? Siempre ha habido muchas amenazas y silencio. En concreto, una señora nos contaba, dice, después, bueno, yo no podía salir porque me insultaban, un trauma tremendo. Sueño que me cogen, sueño, o sea, habla en presente. Sueño con muchas cosas de miedo, pesadillas, con 90 años. Toda mi vida con miedo, toda mi vida. Terminó la guerra y yo tenía mucho miedo. Yo salía y veía a quien me insultaba y si podía me iba al otro lado porque me daba un miedo horroroso, porque era un tío de mucho poder y me daba muchísimo miedo. Está hablando de años ya posteriores a la posguerra incluso. En esta situación de penuria, sin sustento económico ni apoyo del marido desaparecido, también se recurría muchas veces al reclutamiento, no quedaba más remedio, para salvar la vida, el reclutamiento de hijos tras perder a sus maridos, lo que suponía una nueva pérdida del hijo que se reclutaba y una nueva pérdida también de ayuda al sustento. El hijo que podía estar trabajando en la panadería o donde estuviera ya volvía a desaparecer. Una de las entrevistadas dice, mi madre murió de pena y yo tenía 8 añitos, no pudo vivir más, se murió. Mis 2 hermanos mayores estaban en la guerra, se fueron a la guerra. Uno de 13 era el único que nos daba de comer. Era panadero, le daban pan. Nuevamente lo que decía antes de el recurso al pan. Impera, por tanto, y ha imperado la ley del silencio en materia de ideología histórica, ideología política, ideología social. Cualquiera de los términos a los que hagamos referencia, por supuesto, están bien rodeados de esta ley del silencio. Ya termino con estos 3 relatos que muestran un poco más de esta ley del silencio. Nos dice una de ellas, dice, esto nos lo dice una tercera persona, la hija de la mujer que acaba de hablar anteriormente. Dice, ese hombre que la insultaba ya estaba acosada con mi padre y no lo dijo nunca. O sea, la mujer tenía tanto miedo que ni siquiera el marido se atrevió a decirle que esta persona constantemente le acosaba, le insultaba por la calle. Otra nos dice, he tenido que luchar como he podido. He estado trabajando, sirviendo casas. Los señores nos atacaban. Claro, la que quería se dejaba, por miedo o por lo que fuera. Y las que teníamos un poco de valor decíamos, no, yo me escapo de aquí, de este pueblo. Yo me voy a donde no me conozca nadie. Y así nadie sabe si soy de derechas o si soy de izquierda.
y finalmente también nos decían, aquí no se ha levantado nadie, aquí la gente aún tiene miedo. O sea, todavía siguen en esa ley del silencio. Por tanto, un poco para concluir, esta historia ocultada de las mujeres, desde luego, es una situación de injusticia histórica, una mezcla de rabia, de dolor, de valentía, de silencio, de miedo, de dignidad y de censura a la vez. Como veis, cosas contradictorias, pero que se dan todas a la vez. Una historia que complementa esa historia convencional, esa historia sesgada, esa historia dominante masculina fundamentalmente, que se ampara en unas circunstancias y en unas interpretaciones hasta ahora bastante desconocidas y, por tanto, es necesario conocerla. Tenemos que conocer esta historia. Empezaba diciendo al principio que es de justicia social conocer la historia, pero además es que es necesario, tenemos que conocerla para ver cómo hemos llegado a ser lo que somos y para poder seguir avanzando. Hay que eliminar desde raíz cualquier tipo de manifestación discriminatoria, directa o indirecta por razón de sexo, para promulgar esa igualdad real entre hombres y mujeres a la que hacía referencia anteriormente la concejala, removiendo obstáculos y estereotipos sociales de género que lo impidan. Y también para visibilizar ese peso de la historia a través de la tradición y la costumbre, evidenciando mecanismos que transmiten el sistema de valores y principios que conforman la identidad de las mujeres. En definitiva, hay que erradicar esa situación que genera violencia implícita en la desigualdad, en un mundo todavía patriarcal, que alimenta el sentimiento femenino de inferioridad, que impide precisamente esa interacción con los hombres en condiciones igualitarias y no deja de dar muestras continuas de inseguridad y de limitaciones de autorrealización, ¿no?, por parte de las mujeres. Y ya estoy hablando, desgraciadamente, no de tiempos pasados, sino de tiempos actuales. Esto sigue ocurriendo y me temo que por parte de la población o de las generaciones más jóvenes que han nacido en un contexto formalmente igualitario, todavía es más difícil tener esa percepción de discriminación sutil que se sigue dando y que tenemos muestras de ello, muestras y datos y situaciones que lo reflejan. Hay que romper, por tanto, como decía, con esos prejuicios y esos estereotipos sexistas, romper con esos factores sociales e ideológicos que impiden que se desarrolle en todos sus efectos estas leyes igualitarias que se han ido implantando y de las cuales ahora Josune Aguinaga nos va a hacer una buena revisión. Por mi parte, nada más. Muchas gracias.